Buenos días a todos, ¿cómo amanecieron en este viernes? ¿A cuánto estamos? A 28 de febrero, un día más y se termina el mes. Vamos a continuar con la lectura de nuestro libro. Para los que no lo conocen, pueden regresar a los videos anteriores para empezar desde el principio. El libro de Hacia una economía moral es el capítulo 3 en el párrafo número 2. Entonces vamos a continuar. Hace días que no había yo subido videos sobre el libro. De hecho, el día de ayer no subí ningún video en lo absoluto. Entonces, espero que se interesen en la lectura. Espero animarlos un poco más. Y antes que nada te pido que te suscribas a mi canal, que lo compartas y que difundas la información. Bueno, continuamos con el párrafo 2 del capítulo 3. Austeridad republicana. La austeridad nuestra se inspira en el criterio del presidente Benito Juárez, quien sostenía: bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino en sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sin consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la distribución de la ley haya señalado. Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban al ejercicio del poder han llegado a su fin. El gobierno actual ha eliminado los privilegios y prebendas que disfrutaban los funcionarios de alto nivel. Había servidores públicos que ganaban hasta 700,000 pesos mensuales, mientras los trabajadores de base recibían 8,000 pesos mensuales en promedio. Esto se terminó cuando se aprobó una reforma al artículo 127 de la Constitución, para que nadie pueda ganar más que el presidente de la República, es decir, más de 108,000 pesos mensuales, sin compensaciones, pues me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que recibía el expresidente Enrique Peña Nieto. Como es natural, ha habido resistencia de quienes abusan de los cargos, y en algunos casos, sobre todo en las instancias autónomas, se recurrió a juicios de amparo, pero en lo general, la medida ha ido avanzando. El aparato gubernamental, tal y como se recibió el 1 de diciembre de 2018, estaba plagado de instituciones improductivas, de publicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósito ni resultados, en apego al marco legal. El gobierno federal ha eliminado los despachos inútiles, ha concentrado funciones y tareas de las dependencias y ha reorientado los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico. Por ejemplo, todas las compras del gobierno, que equivalen a 1 billón de pesos, hoy se hacen de manera consolidada y bajo la coordinación de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este año, el ahorro por evitar la corrupción en la adquisición de bienes a proveedores del gobierno alcanza la cifra de 200,000 millones de pesos. También se puso fin a la contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza y a la designación perjudicial de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación y viáticos. Por ejemplo, se cerraron 51 oficinas de supuestamente promoción del país, llamadas ProMéxico, que existían en las principales ciudades del mundo, algo hasta ridículo, porque en ninguna parte existen oficinas pro Alemania, pro Canadá, pro Francia, etc. De igual manera, se eliminó el pago con cargo al erario de seguros de gastos médicos y la caja de ahorro especial para altos funcionarios. Se suprimieron los presupuestos para fiestas y banquetes y los viajes sin sentido al extranjero. Únicamente los titulares de la Secretaría de Estado pueden disponer vehículos y chofer. No hay asesores y solo se asignaron escoltas a aquellos funcionarios que, por la naturaleza de su trabajo, requieren de medidas de seguridad. Al presidente de México lo cuidaba un cuerpo de élite llamado Estado Mayor Presidencial, perteneciente al ejército,
que contaba con 8.000 elementos y manejaba flotillas de carros, camionetas blindadas, aviones y helicópteros. Los miembros de esta corporación ganaban más y tenían mejores prestaciones que los soldados, marinos o policías. Pues bien, esta institución, mantenida por décadas, desapareció. Sus integrantes pasaron a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional para cuidar al pueblo. El actual presidente cuenta con una ayudantía de 15 civiles y, como lo he dicho muchas veces, lo cuida la gente. Además, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. El presidente y todos los servidores públicos tienen prohibido viajar en aviones y helicópteros privados. El lujoso avión presidencial se encuentra en proceso de subasta, así como 72 aeronaves más que estaban al servicio de altos funcionarios. Aunque parezca increíble, los anteriores gobernantes usaban aviones y helicópteros oficiales hasta para ir de compras o a jugar golf. Agrego que el Estado Mayor Presidencial manejó el año pasado una partida presupuestal que preveía 2.000 millones de pesos solo para gastos de operación. Para colmo, esos recursos se consideraban erogaciones para la seguridad nacional, y esta excusa los eximía de la obligación de comprobar los gastos en lo específico y les permitía hacerlo bajo el rubro de estimaciones generales. Así, por ejemplo, los encargados de manejar estas partidas dejaron facturas en la contabilidad interna, según las cuales, en el último viaje del presidente Peña, efectuado el 30 de noviembre del 2018, rumbo a la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, se erogaron 400.152 pesos en la compra de agua de tocador, 205.000 pesos 784 en papel sanitario, 47.258 pesos en rastrillos, 16.208 pesos en corta uñas, 70.435 pesos en gel fijador para cabello y 7 millones de pesos en servicios de internet. ¡Puta madre! Todo lo que pagamos los mexicanos, no mamen. Suscríbanse a mi canal. Para resumir, el año pasado la Presidencia de la República ejerció un presupuesto de 3.600 millones de pesos y nosotros lo reduciremos a 800.000, es decir, a 800 millones. Es decir, una cuarta parte. Esto es, en los hechos, la austeridad republicana. Termino esta explicación recalcando que todas las medidas de austeridad han quedado plasmadas en una ley de observancia obligatoria aprobada el 8 de octubre por la Cámara de Diputados, en la cual se especifica, entre otras disposiciones, que al término de su desempeño, ningún servidor público puede trabajar en el sector privado, en asuntos relacionados con su anterior cargo, sino hasta después de 10 años de haber dejado su puesto. Este ordenamiento surge para eliminar el vergonzoso proceder de muchos funcionarios del periodo neoliberal que, apenas dejaban el gobierno, eran recompensados por las empresas o bancos a los que encubiertamente habían servido. Este es el caso de expresidentes de la República, de exsecretarios de Hacienda, Energía, Comunicaciones, Economía y Gobernación, de exdirectores de Pemex y la CFE, y de muchos otros que, sin ningún pudor, pasaron a ser empleados de empresas o bancos privados, por ellos mismos o a los que ayudaron otorgándoles contratos o información privilegiada. Párrafo 3 del capítulo 3. La separación del poder político y el poder económico. El otro distintivo del nuevo gobierno es la separación del poder económico y el poder político. El gobierno ya no es un simple facilitador para el saqueo, como había venido sucediendo, y ha dejado de ser un comité al servicio de una minoría rapaz. El gobierno actual representa a ricos y pobres, creyentes y librepensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideología, orientación sexual, cultura, idioma, origen, nivel educativo o posición socioeconómica. Ya existe un auténtico Estado de Derecho
y queremos convertir en hábito el ideal nuestro, liberales del siglo XIX, al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. En el periodo neoliberal, los gobernantes se acostumbraron a incumplir las leyes o a hacerlo solo en forma selectiva y discrecional. Esa conducta fue un mal ejemplo de ilegalidad para amplios sectores de la población y se causó de esa manera un gravísimo daño a las instituciones y a la moral pública del país. Para rescatar la confianza de la población en la legalidad, es indispensable que la autoridad sea respetuosa de ella. En virtud de este principio, en el gobierno actual, todos los servidores públicos están obligados a obedecer y a aplicar el marco legal vigente en todos sus aspectos. Un punto fundamental en este sentido es acabar con la simulación de constitucionalidad, tal y como se practicaba en el periodo neoliberal, y respetar puntualmente los límites y las jurisdicciones establecidos en el Pacto Federal y la división de poderes. Dicho de otra manera, el Poder Ejecutivo no debe inmiscuirse de ninguna forma en las decisiones de los otros poderes. Debe respetar las potestades de los niveles estatal y municipal del gobierno y obedecer las decisiones de la Fiscalía General de la República, el Banco de México, las autoridades electorales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De igual modo, la Presidencia de la República está comprometida con el reconocimiento y respeto a las facultades del marco legal del país que otorga a las comunidades indígenas y a sus instancias de decisión. En materia de derecho internacional, se someterá a los fallos de los organismos e instrumentos de los que México es miembro y signatario, como la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Aquí destaco que, por primera vez en 3 décadas, se elaboró un Plan Nacional de Desarrollo completamente distinto a los aprobados durante el periodo neoliberal. El nuestro tiene como propósito atender las demandas del pueblo y desterrar la corrupción y la impunidad. Las políticas gubernamentales ya no están sometidas a las recetas impuestas desde el extranjero y, aunque no se han promovido reformas legales en materia energética ni sobre la explotación de recursos naturales, se ha decidido no otorgar más concesiones ni contratos a particulares para la extracción de petróleo, generación de electricidad, minería, manejo de aguas y otras actividades estratégicas de exclusivo dominio de la nación. Además, se estableció, como ya dijimos, el criterio de separar al poder político del poder económico, y el gobierno se asume como representante de todos los mexicanos, no solo de una facción o minoría. Como es evidente, este nuevo ordenamiento político contrasta en las reformas promovidas durante el periodo neoliberal, cuyo propósito era, en esencia, trasladar los bienes públicos a particulares y utilizar al Congreso para legalizarlo. Recuérdese que en ese lapso, la mayoría de los legisladores que debieron haber actuado como representantes populares eran en realidad fieles servidores de los potentados y de sus jefes políticos y, en concordancia con esa tarea, aprobaron las siguientes reformas. En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron en Palacio Nacional de Desarrollo, el PAN avalaron Plan Nacional de Desarrollo de 1989 a 1994, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. 2. El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de la banca y crédito. 3. El 6 de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. 4.
El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares, hasta por 50 años, para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Además, en ese sexenio entregaron 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a 3 consorcios del país: Peñoles, Grupo México y Carso. Esta misma política continuó hasta el 30 de noviembre del 2018. En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas, es decir, 45% del territorio nacional. Ni siquiera en el Porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo patriota tan descarada. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores aprobaron la reforma a una ley secundaria que, a contrapelo la Constitución, permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Hoy, tales empresas venden a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares el 46% de la energía eléctrica que se consume en el país, a precios elevadísimos. Con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación, se está incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas. 6. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública, solo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado, como si fuera una mercancía, la educación media superior y universitaria. Desde entonces, unos 300.000 jóvenes son rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior. Para justificar este absurdo, se difundió la mentira de que los jóvenes no podían ingresar porque no aprobaban el examen de admisión, cuando en realidad no había cupo para ellos en los planteles públicos por falta de presupuesto. 7. El 18 de marzo de 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15%. 8. El 12 de mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Tan descarado fue este atraco que, al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. 9. El 23 de mayo de 1996, el PRI y el PAN aprobaron la ley de los sistemas de ahorros para el retiro, los cuales fueron entregados de esa forma a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras, las administradoras de fondos para el retiro Afores, y con ellos la administración sin transparencia con altos costos por la operación y baja rentabilidad para los derechohabientes de las pensiones de millones de trabajadores. En su primera etapa, las Afores llegaron a cobrar 3 comisiones distintas sobre el saldo de la cuenta, sobre los depósitos y sobre los rendimientos. Ahora, al menos hemos garantizado a los asalariados el manejo de seguro de esos fondos conformados con sus ahorros. 10. El 12 de diciembre de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOBAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad,
Al 31 de diciembre del 2018, esta deuda rebasó el billón 200.000 millones de pesos y que de 1995 a la fecha se han destinado solo para pagar intereses más de 800 millones de pesos del presupuesto nacional, cuando esos recursos públicos debieron utilizarse para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo. 11. El 8 de diciembre del 2005, ya durante el foxismo, el PRI y el PAN reformaron la ley del impuesto sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Una vez consumado el fraude electoral del 2006, el 22 de marzo del 2007, el PRI y el PAN modificaron la ley del ISSSTE y entregaron las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de los banqueros. Con ello, los trabajadores pagarán más por sus pensiones y al final recibirán menos. 12. El 13 de septiembre del 2007, los mismos legisladores del PRI y del PAN aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación del impuesto empresarial a tasa única y el impuesto del 2% por depósito efectivo, que más tarde aumentaron a 3%. 13. El 24 de octubre de 2008 aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivos, así les llaman a empresas privadas, nacionales y extranjeras, para la explotación de petróleo, exclusiva y hasta por 25 años, mediante la asignación de áreas o bloques del territorio. Por cierto, la Suprema Corte validó esa reforma y rechazó una controversia constitucional presentada por 5 presidentes municipales, alegando que carecen de interés jurídico en el tema. También resolvió improcedente un juicio de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores progresistas, siguiendo la cronología de la ignominia. Recordemos que mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre del 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la Ley de Ingresos, en la que aumentaron el IVA de 15 a 16%, incrementaron el impuesto sobre la renta de 28 a 30% y autorizaron los aumentos mensuales de la gasolina, el diésel, el gas y la electricidad. 14. El 2 de diciembre del 2012, al día siguiente de haber tomado posesión como presidente de la República, Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el llamado Pacto por México, en el cual se acordó profundizar en las privatizaciones del sector energético, la educación, la seguridad social y las comunicaciones, así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros. Poco antes, el 30 de noviembre del 2012, diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma laboral, que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación, el pago por horas y sin prestaciones sociales. 15. El 13 de diciembre del 2012, la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. La mayoría de senadores votó a favor de la modificación constitucional el 20 de diciembre del 2012. A partir de ese momento, comenzó una campaña de desprestigio, criminalización y persecución sin precedentes en la historia contra el magisterio. 16. El 18 de diciembre del 2012, el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, realizadas a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105. Estas modificaciones garantizan los derechos de las empresas, pero no los de la ciudadanía, y permiten la censura previa y violan el derecho a la
privacidad. Además, los legisladores dejaron fuera a las radios comunitarias indígenas y los derechos de las audiencias. La Ley Federal de Telecomunicaciones creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular el sector. Sin embargo, este acabó favoreciendo a los agentes económicos preponderantes, que han fortalecido su presencia en el mercado. 17. En octubre del 2017, el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fueron considerados un retroceso democrático. Se nulificó el derecho de las audiencias, pues se eliminó la facultad de la Secretaría de Gobernación de supervisar los contenidos y velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales. En los hechos, se dejó sin sanción el incumplimiento del respeto a los derechos de las audiencias infantiles y a la diversidad, y se omitió la obligación de observar un lenguaje no sexista y de no promover la discriminación ni la violencia. Y bueno, me voy a quedar ahí en el 17 porque este video lo estoy grabando ahorita, son las 7:35, entonces me tengo que alistar para ir a mi trabajo. No sé a qué hora se suba el video, pero yo les aviso porque me tengo que ir a trabajar y me tengo que echar un cafecito. Así es que suscríbanse a mi canal, compartan y denle like. Nos vemos en el próximo video. Ah, por cierto, es viernes, así es que si tomas, no manejes, y si manejas, no tomes. Miren mi playerita. Saludos.